Buenos días, compañeras. Soy de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Comunicación, de la Educación e Idiomas, carrera de Educación Inicial. La asignatura es Desarrollo del Pensamiento. El docente, licenciado Clever Lord Zambrano. Curso de nivelación y admisión. Nosotros estamos conformados por el grupo número 1, conformados por las compañeras Triviño, Altamirano, Dayana Belén, Yagual Asensio, Silvia Vanessa, Segarra, Anastasio, María Isabel. El tema que nos ha tocado investigar, pues, son los estándares del pensamiento crítico. Los estándares de intelectuales universales son estándares que debemos usar cuando uno quiera verificar la calidad del razonamiento sobre un problema dado o asunto, situación. Pensar críticamente implica dominar estos estándares para ayudar a los estudiantes a aprenderlos. Los profesores deben formular preguntas que exponen su capacidad de pensar críticamente. Preguntas que provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su pensamiento. Preguntas al formularse con regularidad en el aula. Se vuelven parte de las preguntas que los estudiantes necesitan formular. La meta final es entonces que estas preguntas se funcionen en el proceso de pensar de los estudiantes, hasta que se conviertan en parte de su voz interior, que los guiará a su vez en su proceso de razonamiento cada vez será mejor. Y la continuación comentamos algunos de estos estándares universales. Tenemos aquí los principales estándares del pensamiento crítico. Tenemos como uno de ellos la claridad. El pensamiento debe ser comprensible y fácil de seguir. Es el primer paso para evaluar cualquier idea o argumento. La claridad es un estándar esencial. Si un planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o revelante. De hecho, no se puede opinar sobre el mismo, ya que no debemos qué dice. Por ejemplo, puede explicar o ampliar sobre ese asunto. Puede expresar su punto de otra forma. ¿Me puede dar un ejemplo? Esas son las opciones que se debe usar en los estándares del pensamiento de claridad. ¿Qué puede hacerse sobre el sistema educativo en América? No es clara para poder contestar la pregunta. Tendríamos que clasificar lo que la persona que se va a hacer, o sea, se considera que es el problema o una pregunta más clara sería, ¿qué pueden hacer los educadores para asegurarse que los estudiantes aprendan las destrezas y habilidades que los ayuden a ser exitosos en sus trabajos y en sus progresos diarios de forma de decisiones? Tenemos aquí lo que es la exactitud. ¿Es eso cierto? ¿Cómo podríamos verificarlo?
¿Cómo podríamos asegurarnos de que es verdad? Una proposición puede ser clara, pero no veraz. Como por ejemplo, la mayoría de los perros pesan más de 150 kilos. Tenemos aquí lo que es la precisión. Podría dar más detalles. Podría ser más específico, perdón. Una proposición puede ser clara y veraz, pero no precisa. Como por ejemplo, Juan tiene exceso de peso. No sabemos si el sobrepeso es de 1 kilogramo o de 100 kilogramos. Aquí le damos el paso a mi otra compañera que va a exponer lo que es el tema de la relevancia. Está leyendo. No. Compañera Silvia, tiene el micrófono apagado. Gracias, compañera, perdón. Aquí tenemos la relevancia. Todo lo que se diga debe estar relacionado directamente con el tema o problema en cuestión. Un planteamiento puede ser claro, exacto y preciso, pero irrelevante al asunto o a la pregunta. ¿Qué relación tiene con la pregunta? ¿Cómo afecta el asunto? Por ejemplo, a menudo los estudiantes piensan que se debe considerar al calcular la calificación de un curso la cantidad de esfuerzo que el estudiante puso en el mismo. Sin embargo, muchas veces ese esfuerzo nada tiene que ver con la calidad del aprendizaje del estudiante, en cuyo caso el esfuerzo no es relevante como parte de la calificación. Tenemos aquí lo que es la profundidad. ¿Cómo enfoca o maneja las respuestas, la complejibilidad de la pregunta? Que se tiene en cuenta los problemas que involucran la pregunta. ¿Estás entendiendo la pregunta los factores más significativos? Una proposición puede ser clara, veraz, precisa, pero superficial. Esto es poca profunda. Por ejemplo, la preposición significa simplemente diga no, que se utiliza con frecuencia que se usa con frecuencia a los niños y adolescentes para que no utilicen las drogas. Es clara, precisa y relevante. Sin embargo, le falta profundidad porque trata un problema extremadamente complejo. El grave problema del uso de las drogas entre niños y jóvenes forma superficial, falla en entender las complejidades del tema. Tenemos amplitud. Examina el tema desde diferentes perspectivas o puntos de vista. Habrá considerado otra perspectiva, habrá otra forma de examinar la situación. Desde un punto de vista, conservamos que habría que considerar. ¿Qué habría que considerar desde un punto de vista? Una línea de razonamiento más clara, exacta, precisa, relevante y profunda para carecerla de amplitud. Por ejemplo, un argumento desde un punto de vista conservador o liberal que profundice el asunto, pero se limite a un solo lado. A continuación, nuestra compañera Dayana. Buenos días, licenciado Kleber. Voy a explicar lo de la lógica. Las ideas deben conectarse de manera coherente y razonable. ¿Tendrá esto lógica? Se depende de lo que se dijo, porque antes dijo aquello y ahora esto. Ambas no pueden ser ciertas cuando pensamos, ordenamos una serie de ideas.
Cuando las ideas combinadas se apoyan entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico. Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre sí, se contradicen o sencillamente no tienen sentido. Es que no hay lógica. La importancia. Se debe enfocar en la información más relevante y en las ideas centrales del problema, en lugar de en detalles irrelevantes. Esto es el problema más importante que hay que considerar. Esta es la idea central en la que hay que enfocarse. ¿Cuál de estos datos es el más importante? Imparcialidad. Que se evalúe el pensamiento de forma objetiva, libre de sesgo y perjuicios personales. Compañeras, esto ha sido lo que es la- el tema sobre de los estándares del pensamiento crítico, ¿ya? Ahora vamos a pasar ya con nuestro segundo tema, que es la autorregulación del aprendizaje. Micrófono, compañera. Tenemos aquí lo que es definición. La autorregulación del aprendizaje es la capacidad del estudiante para gestionar activamente sus propios procesos de aprendizaje, lo que incluye sus pensamientos, emociones y comportamientos. No es una habilidad innata, sino un proceso que se puede desarrollar y que convierte al estudiante en un protagonista de su propia educación. Este proceso multidimensional se compone principalmente de tres elementos que el estudiante debe controlar. Tenemos aquí los elementos, tenemos el de cognición, que es el uso de estrategias para adquirir, retener y procesar la información de forma efectiva. Tenemos también lo que es la metacognición, que es el conocimiento y la regulación del propio pensamiento, que implica planificar cómo se abordará una tarea, monitorear el progreso y evaluar el resultado. Tenemos la motivación, las creencias y los afectos que impulsan al estudiante a participar en su aprendizaje, como la autoeficacia, las expectativas y el valor de la tarea. A continuación, la compañera Dayana. Fases de la autorregulación. Fases de planificación. Antes de comenzar una tarea, el estudiante debe establecer metas, definir objetivos claros y realizar para el aprendizaje. Analizar la tarea. Comprender qué se requiere y qué conocimientos previos son necesarios.
seleccionar estrategias, elegir las técnicas más adecuadas para alcanzar las metas. Fase de ejecución o de rendimiento. Implementar las estrategias. Poner en práctica el plan de acción. Controlar el proceso. Mantener la concentración y gestionar el tiempo y el esfuerzo de manera eficiente. Monitorizar el avance. Supervisar constantemente el propio desempeño para ver si se está en el camino correcto. Tenemos la fase de la autorreflexión o de evaluación. Autoevaluar. Comparar el resultado obtenido con los objetivos iniciales. Reflexionar. Analizar qué función y qué no y por qué. Adaptar. Ajustar las estrategias para un futuro proyectos de aprendizaje. Conclusiones. ¿Cómo sería el universo sin las leyes que lo originen? Que lo rigen, perdón. ¿Qué ocurre cuando la hemostasis de los organismos se pierde? Prácticamente todos los sentidos se autorregulan, así como se mantiene la estabilidad en el universo, estrellas que nacen y otras que mueren. Los planetas giran en cierta velocidad y cierta distancia entre ellos. Nuestro planeta tiene su sistema de velocidad. Perdón, tiene su sistema de autorregulación climática y a su vez regula la temperatura. Y esta es la fauna y flora. El ser humano cuenta con sistemas que regulan cuando duermen y cuando despiertan, a qué hora ingieren sus alimentos y en qué sitio se dirigen cada componente y dónde se absorben. Sin embargo, por diversas situaciones, el equilibrio de los sistemas se ha llegado a desarticular y las consecuencias son evidentes. Afortunadamente, en el terreno del aprendizaje, el individuo puede realizar modificaciones en su sistema cuando no están funcionando adecuadamente. Esto es autorregular su proceso. No acredito mis exámenes, no me alcanza el tiempo para estudiar. Son expresiones frecuentes entre los estudiantes y especialmente en los alumnos de medicina que ingresan a la carrera. Aquel que estudia, que autorregula sus procesos, habrá los cambios adecuados para plantearse las metas, organizar su tiempo y sus estrategias. Será consciente de sus limitaciones y buscará cómo superar los vacíos que las están condicionando. Lograrán dirigir hacia un puerto firme en la travesía del aprendizaje. Aquel que no desarrolle esta competencia, muy probablemente en su proceso para lograr sus propósitos y podrá quedar la deriva sin burbujas en un inmenso mar. Tenemos acá otro pequeño y conclusión final sobre la primera parte, ¿ya? La aplicación constante de estos estándares mejora el pensamiento crítico y permite evaluar la claridad del razonamiento propio y ajeno. Al dominar estos principios, una persona puede cuestionar, analizar, juzgar la información de manera más efectiva, lo que conduce a una mejor toma de decisiones y una comprensión más profunda de los problemas. Compañera, espero que haya sido de agrado nuestra pequeña charla, ¿ya? Muchísimas gracias por su atención prestada. ¿Algo que quieran acotar, compañeras? El micrófono, compañera Isabel. Me olvido. Bueno, sacando un pequeño resumen en conclusión de todo esto, pues bueno, nosotros los seres humanos llevamos una vida por llevarla sin pensar que cada cosa
que nosotros realizamos, pues viene de nuestro pensamiento, cada actitud viene de nuestro pensamiento, lo realizamos, sea para bien o para mal. Y cada cosa viene cogida de la mano, pues con otras conclusiones, ¿no? Estos temas, pues, nos están llevando a fortalecer nuestro pensamiento y mirar hacia un mundo mejor las cosas en lo que respecta a nuestra actitud y nuestra manera de pensar. De ahí, pues bueno, muchas gracias por la atención y esto ha concluido nuestro tema. Compañera Dayana, ¿algo que acotar? ¿Qué quiere, algo que quiera decirse, Dayana? Sí, que hay que analizar bien las cosas y también em, pensar bien y no soltar las palabras, porque hay personas que las sueltan y no usan el cerebro. Ok, compañeras, este ha sido nuestro video. Ya, aquí concluimos. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias, compañera. Gracias al licenciado por habernos permitido compartir este tema, muy importante para cada uno de nosotros. Gracias. ¿Algo que iba a decir Dayana, no? No. Ya.